Somos un organismo cimentado en la alianza estratégica del sector privado, academia y gobierno. El Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA, se ha consolidado como un organismo sin fines de lucro que busca la gestión estratégica del desarrollo. Desde su actual alianza con la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, el SIGA ha propuesto argumentos sustentables en academia y gobierno para que las empresas desarrollen sus actividades con mayor estrategia y gestión ambiental. En la región de las Californias, los temas ambientales trascienden fronteras, y es por eso que en el Centro de Innovación y Gestión Ambiental se trabaja en el marco del desarrollo sustentable y en temas de producción y consumo limpio, todo desde la perspectiva de que la economía y la ecología van más allá del discurso. En el SIGA trabajamos por la construcción de la opinión pública y valor de relevancia política en temas ambientales para lograr impacto en las decisiones gubernamentales y el sector privado, siempre con la visión de la innovación y la gestión ambiental. La Canaco, el SIGA, la Cámara de Comercio de Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental ofrecemos un espacio, este espacio para platicar, para reflexionar desde los muchos ópticas, experiencias, maneras de ver el desarrollo sustentable, las diferentes partes del desarrollo sustentable, y que para esto que nos ayudan nuestros amigos expertos de diferentes partes del país, diferentes partes del mundo. Aquí hemos platicado con gente hasta la Ciudad de México, de Culiacán, de Querétaro. Vamos, esta es ahora tecnología que nos permite esto aquí. Entonces, la frontera México-Estados Unidos es un caso de colaboración ambiental, que creo que el sector ambiental es una vanguardia en este concepto, porque dentro de la Comisión Ecológica Fronteriza, antes Comisión Ecológica Fronteriza, los acuerdos de la paz, luego Frontera 2020, Frontera 21, etcétera, se definió una frontera como una región, 100 kilómetros arriba, 100 kilómetros abajo de la frontera, respetando jurisdicciones, competencias, pero los países deberían consultarse. Y creo que esto en el fondo es un concepto de frontera diferente a una sola línea. Aquí, entonces, donde el ecosistema, desde luego, compartimos cuencas hidrológicas, cuencas aéreas, flora, fauna, lo que un vecino hace, seguro al otro le impacta a bien, para bien, o a veces también no tan para bien. Esta megalópolis, una megalópolis binacional, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, una sola mancha urbana, con seguro muchos problemas de conexión, urbanos, de recursos naturales, y también una oportunidad para entender cómo nos organizamos las personas para respetarnos, para vivir en comunidad, para limitar, desde luego, en ocasión nuestras libertades individuales para poder vivir en comunidad. En la costa del Pacífico de Baja California traemos el agua desde 200 kilómetros, desde el río Colorado, y un río Colorado que está mega administrado, con todos sus usuarios en México, Estados Unidos, de tal manera que no llega. Se muere el río en el camino, desgraciadamente no llega al Alto Golfo. Y eso, bueno, pues eso ha dado motivo de que México sea sancionado. Salimos bien de la sanción del CITES, duró pocos días, pero no deja de vernos cómo podemos hacer, cómo podemos empatar el tema ambiental y la economía y la sociedad para hacer un desarrollo sustentable práctico. El Tratado de Libre Comercio tenía unos acuerdos paralelos. Hoy el TEMEC tiene un capítulo de medio ambiente, y entonces pues estamos sujetos a estas nuestras controversias. Para entender, para hablar con propiedad de qué cosa, cómo podemos acercarnos en la economía y el medio ambiente, la misma sociedad, hemos invitado a un amigo que les va a asombrar, yo creo, su trayectoria, porque nos ha
a todos nos ha simpatizado, Alejandro Callejas. Es biólogo, es un biólogo economista. Biólogo, perdón por la risa, pero es que realmente ustedes se van a dar cuenta con la presentación esta porque me simpatiza el tema con Alejandro. Es biólogo por la Universidad Veracruzana, tiene un diplomado en corrientes filosóficas en la biología e intervención y planeación comunitaria, titulado del RUTSETI, Instituto de oh, wow, no voy a decir en la India, no lo voy a poder pronunciar, en emprendeduría social y comunitaria, certificado por el BID en administración de proyectos de desarrollo y por la Universidad de Lund en Suecia, en economía. Fue asesor de universidades públicas y privadas, así como de organizaciones sociales dentro y fuera de México en materia ambiental, cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Su experiencia laboral abarca América, Europa, Asia, África. Es verdaderamente un biólogo. Los biólogos son turistas a la naturaleza. Alejandro hace gala de eso. Fue subsecretario de Medio Ambiente en el gobierno del estado de Chiapas durante 2008 al 2012 y posteriormente asesor principal de la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la 62 legislatura. Fue coordinador nacional del proyecto GEF sobre la implementación del protocolo de Nagoya en México en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Hasta marzo del 2020 es miembro de la Red Global de Huella Ecológica y ajustó en 1997 parte de la metodología de MATIS. ¡Wow! Es un becario del Banco BB Bancomer y cursó el máster en Economía Verde, Green Economy, en la Universidad de Lleida, en España. Cuenta con estudios y certificaciones como blockchain, consultor legal en FinTech y otra. Fue director general de Recursos Naturales en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en Guanajuato en el 2021 y hasta inicios del 2023, donde elaboró y ejecutó el modelo de gestión del patrimonio natural estatal, que hoy lidera una propuesta para el GEF 8 sobre restauración y paisajes productivos del corredor biocultural Centro-Occidente de México. Actualmente es director del proyecto de recuperación verde de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo en México, GIZ. Alejandro, sin más, vamos a disfrutar, estoy seguro que vamos a disfrutar tu plática. El micrófono es tuyo, adelante. Muchísimas gracias, Carmelo. Ahorita voy a compartir la pantalla. Yo los voy a dejar de ver un poco porque justamente con esta parte de la tecnología de Zoom, luego no nos permite ver las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, mientras ustedes vean la pantalla, para mí está perfecto. Entonces, no sé si ahí ya la pueden ver. Ya. Ya, perfecto. Sí. Bueno, vamos a hablar el día de hoy un poco sobre el tema de transición justa, el marco de estado y necesidades de una nueva economía. Y este es un tema importante porque es parte de la agenda global de los siguientes años, no solamente que va a llegar a la región donde estamos insertados, que es América Latina, sino que ya es una parte estructural de lo que está sucediendo en Europa y en la mayor parte de los países desarrollados y que de alguna manera y en el muy corto plazo va a afectar una gran cantidad de mercados a nivel global y va a hacer que estos mercados obviamente se ajusten. Y como todo ajuste de este tamaño, pues va a tener ganadores y perdedores y obviamente entre mejor preparados estemos ante estos retos que se van a comenzar a trabajar, pues mejor vamos a poder reaccionar y de una mejor forma nos vamos a integrar. Me gusta mucho partir siempre que voy a platicar, sobre todo porque no sé muy bien toda la formación de la gente que nos puede estar acompañando o escuchando,
de la palabra oikos. Y me gusta mucho esta imagen que es el aurín, que son dos serpientes comiéndose una a la otra. Esto es de un libro que se volvió una película muy famosa por ahí en los 80s, que es La historia sin fin. Y que la parte que pretendo ilustrar es que si un griego viviera hoy y escuchara la palabra economía y después escuchara la palabra ecología, para él esencialmente significarían lo mismo: parte del estudio de la casa y la administración de la casa. Si supiera el griego que hoy la economía y la ecología parecen cosas diametralmente opuestas, viviría confundido y no sabría por qué o cómo es que cuando nosotros hablamos de la casa, la entendemos completamente de manera distinta. Mientras que, por ejemplo, un árbol en la naturaleza tiene una cantidad de flujos entrópicos que en términos de economía ecológica tendrían un altísimo valor, porque no solamente mantiene el suelo, sino que fija nutrientes, disminuye cambio climático, genera oxígeno, es hábitat de especies, quizás inclusive hasta posee alguna propiedad medicinal y un larguísimo etcétera. Cuando hacemos un análisis costo-beneficio, sobre todo en la economía más tradicional, inclusive los árboles y otros recursos tenían valores negativos, porque para poder aprovecharlos se requería de inversión en bienes de capital, mano de obra. Entonces, en los análisis tradicionales costo-efectivo, el stock tenía un valor negativo, es decir, no valía ni cero, valía menos algo. Entonces, a hoy han venido cambiando las cosas y cada vez se van acercando un poco más estas dos ramas que se encontraban separadas y que nosotros vamos a platicar justamente en este ratito sobre la importancia de verlas juntas, ¿no? Para empezar, me gusta mucho también citar esta frase que es: los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. Y esto lo dijo Keynes, y bueno, dicho por el padre de la teoría de los mercados y otra serie de herramientas que todavía el día de hoy utilizamos. Es muy interesante, porque en efecto, mucha de la vida cotidiana y del lenguaje que utilizamos todos los días, estamos refiriéndonos a eso, pero si lo analizamos en términos de la literatura, nos vamos a dar cuenta que ya algún economista lo dijo y que por eso nosotros hoy lo estamos repitiendo y lo volvemos parte de lo cotidiano, y al volverlo parte de lo cotidiano se vuelve o se integra completamente en la cultura, y ya una vez que es parte de la cultura es muy difícil desarrollarlo. Entonces, tenemos que ir viendo de qué forma vamos generando estas nuevas integraciones, y justamente la transición justa, valga la redundancia, es parte de lo nuevo, o es una nueva forma de ver las cosas, y es de lo que vamos a hablar ahorita un poquito, después cómo se ve en la realidad y después qué tendríamos ya que estar haciendo. La transición justa es el diseño socialmente justo de cambios estructurales con una visión a mediano y largo plazo y con un objetivo de que la economía, la sociedad y el Estado sean respetuosos con el clima y el ambiente. Digamos, esta es una definición general que ocupamos en la agencia alemana, pero obviamente existen otra serie de definiciones con el tema de transición justa. Existe, por ejemplo, en el foro de la Unión Europea y América Latina, la cooperación económica con América Latina, existen el enfoque de transiciones justas. Entonces se habla de transición justa en el tema social, en el tema verde y en el tema digital. Pero lo importante es que todas las transiciones integran elementos de clima para poder descarbonizar la economía y poder disminuir esta parte o enfrentar de mejor forma la crisis climática que ya tenemos. Integran aspectos de gobernanza, es decir, que todos sean parte de las decisiones que se van tomando y que los actores no se queden excluidos de ellas.
que no dejemos a nadie atrás, que las soluciones sean a la medida y que no sean soluciones literalmente hechas en un escritorio, sino que estén arraigadas en la realidad, alcanzar al mayor número de personas y que los instrumentos sean mucho más flexibles y a mayor plazo, ¿no? Y tener otro tipo de enfoque que pueda ayudarnos a poder tener una suerte como de esto que llaman nuestros vecinos ahí en Estados Unidos de Big Picture y poder ir generando soluciones que además sean escalables, que podamos ir moviendo de un sitio hacia una región. Y así como puede ser de un municipio a varios municipios o de un estado a varios estados, también puede ser de un país a otros países. Y ustedes lo saben muy bien porque los problemas se comparten como sucede mucho en la frontera. Los enfoques técnicos que tiene esta transición justa son el marco político para una economía y sociedad sostenible, la transición energética y protección del clima como base de la transformación y la financiación sostenible de esta transformación. Ahorita vamos a ver un poco de lo que ya está pasando en Europa con el tema del marco político y cómo esa parte del marco político va a tener una influencia directa en el tema de transición energética y también en la parte de la financiación sostenible del desarrollo. Y podemos platicar también un poco de lo que está sucediendo aquí en el país. Por ejemplo, desde el año 2019, la Unión Europea, a través del Parlamento Europeo, publicó lo que se conoce como el Green New Deal, este nuevo pacto verde, en el cual iba o va a basarse todo su esquema de desarrollo. Este esquema de desarrollo tiene fuertes componentes en materia no solamente de cambio climático, sino ambiental de manera general, implica temas también de biodiversidad, de degradación de suelos y de desertificación. Y bueno, digamos, decisión que toma el Parlamento Europeo implica la adecuación de muchas normas jurídicas a nivel del Parlamento Europeo y que después estas normas jurídicas del Parlamento Europeo forman parte de la política nacional de los países miembros de la Unión y a su vez cada país miembro de la Unión tiene que adecuar sus marcos jurídicos para que puedan hacer operativo este nuevo pacto verde. Entonces, se fijaron una meta que se llama el Objetivo 55 de la Unión Europea, que está dentro del Parlamento Europeo también ya como una decisión, en reducir todas sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 55% con una base de medición de 2005 para el 2030. Y había una duda de si verdaderamente esto iba a ser posible, porque implica, como ven ahí, el reglamento para el reparto del esfuerzo, es decir, como hay asimetrías entre países, se tienen que reducir esas asimetrías y tiene que invertir o hacer inversiones cada quien de acuerdo a sus propias posibilidades, el tema de uso de la tierra y silvicultura, la infraestructura para combustibles, el mecanismo de ajuste fronterizo por carbono, el tema de comercio de emisiones, eficiencia energética, energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, después de la pandemia o cuando llegó la pandemia a todo el planeta? Pues obviamente muchas de las actividades se detuvieron, hubo algunas que inclusive retrocedieron. La mayor parte de la economía a nivel global, por ejemplo, nos llevó prácticamente a los niveles de bienestar de 2010, 2011. Entonces, la región aquí en América Latina prácticamente retrocedió 10 años en todos sus índices de desarrollo y obviamente esto tuvo un impacto muy, muy fuerte en el sector privado, en las unidades de negocio. Hubo algunas ramas de la economía que sufrieron muchísimo más que otras, pero la posibilidad de justamente tener una recuperación verde de la pandemia ha llevado al Parlamento y a la Unión Europea a definir estas metas tan ambiciosas. Y para eso, por ejemplo, la última semana de abril, digamos fue por ahí de noviembre del año pasado, que el mecanismo de ajuste en la frontera por carbono,
que es esto que ustedes ven aquí, se tomó como una decisión y se publicó, pero no se iba a ejecutar, sino que hasta que estuviera publicado el reglamento. ¿Y esto qué significa? La Unión Europea tiene un sistema de comercio de emisiones y ya tiene, digamos, ya muchos años con el tema de lo que en inglés se conoce como cap and trade, que es este comercio una vez que se sobrepasa el límite máximo que se tiene de emisiones por sector. Pero para que todos los productos que ingresan de manera directa o a través de cadenas de valor a la Unión Europea, que se generan en países o en lugares donde no existen unas regulaciones tan fuertes, pues obviamente cuando llegan a la Unión Europea, no solamente llegan a ser más competitivos en términos de precio, sino que no sufren la regulación tan estricta y eso hace que si bien son competitivos en precio, tengan una cadena de emisiones de carbono, de destrucción de la biodiversidad, de tener condiciones laborales no adecuadas y varias otras cosas más. Entonces, este mecanismo de ajuste en la frontera por carbono va a hacer que a partir ya de este mes y hasta el 2026, en lo que son cementos, hierro y acero, abonos, electricidad, aluminio y producción de hidrógeno, lo que llega a comerciarse en la Unión Europea con cada país miembro debe de tener un proceso de descarbonización y o en su caso, que no lo tenga, entrar al sistema de comercio y ser parte o tener que adquirir bonos de carbono dentro de la Unión para que puedan comerciar bajo las mismas condiciones con quienes producen las cosas dentro de la Unión Europea. Y esto es el primer paso. Se espera que en 2026 y obviamente hacia 2030 y después hacia 2050, este paquete del mecanismo de ajuste en frontera por carbono se vaya ampliando hacia las cadenas de valor y también se vaya ampliando hacia cierto tipo de productos y obviamente commodities para que entonces no haya una competencia desleal en materia ambiental. Y esa es parte de las medidas que, digamos, se toman en la parte legal, se convierten en política pública y tienen un fuerte impacto en el mercado. Entonces, muchas de las empresas que quizás son proveedoras de cadenas de producción o de productos específicos van a comenzar a sufrir con este mecanismo de ajuste por carbono. Y obviamente hay muchas industrias, por ejemplo, el caso de la aeronáutica o de la automotriz, que como meta para descarbonizar su proceso de producción o producción de automóviles, por ejemplo, en México, tienen al 2030. Y el reto que en este momento tienen no es tanto cambiar su línea de producción, porque eso la empresa lo puede hacer relativamente de forma sencilla, sino la proveeduría y la logística de su producto final. Entonces, ¿por qué? Pues porque justamente lo que se vende en la Unión Europea va a tener que venderse bajo estos criterios. Y en realidad, la Unión Europea se adelantó publicando esto, tomando la decisión en el Parlamento y ya haciéndolo de carácter obligatorio en los países, pero Estados Unidos también lo va a hacer en algún momento. De hecho, es parte de las medidas en términos económicos y financieros que van a afectar a distintos mercados a nivel global. Pero, ¿qué es esta parte interesante de esto que está pasando hoy? Porque de repente podríamos pensar que es algo pues muy nuevo o algo que está surgiendo por el tema de la crisis climática. La verdad es que es algo que desde hace muchos años se ha venido estudiando. Nosotros fuimos parte de un equipo que publicó en la Academia de Ciencias de Estados Unidos un artículo justamente que es Tracking the Ecological Average of the Human Economy, y es como ver cómo está el sobregiro del uso de patrimonio natural por parte de la economía a nivel global. Pero bueno, esto fue en el 2002 y se quedó ya como un punto de partida para muchas cosas, pero desde 1997, en Naciones Unidas, que fue 5 años después
de la Cumbre de la Tierra, que fue en 1992, donde se establece el concepto de desarrollo sustentable, hoy en español desarrollo sostenible, ya estábamos haciendo esas contabilidades, digamos, económicas y ecológicas de patrimonio natural para ver cuál era la demanda de la economía de todo el flujo de energía y materia que se da en la naturaleza para mantener el nivel de bienestar que se tiene con, obviamente, las características del consumo y la tecnología que hay. Porque obviamente podemos ser más eficientes, podemos desmaterializar ciertos procesos de producción, pero también hay un límite en el desarrollo tecnológico. Entonces, el día de hoy, pues utilizamos mucha más naturaleza de la que tenemos. El primer reporte que hicimos con WWF fue en el año 2000, el último reporte fue el año pasado, y aquí lo que hacemos es, de manera muy sencilla, utilizar un concepto muy normal de oferta y de oferta-demanda y obviamente la calidad de esta oferta. Si ustedes ven, por ejemplo, en la figura de la derecha, que es el índice del planeta vivo, prácticamente desde 1970 ha venido disminuyendo hasta el día de hoy, y esa línea de 1 que ustedes ven es un planeta. Entonces, todas las poblaciones agregadas de más de 300 especies que hay y que son especies bandera a nivel planetario y que representan todos los ecosistemas que tenemos en la Tierra, se analizan en su estructura y en su calidad. Y lo que se ha venido encontrando es que esta calidad, obviamente, de este componente, que son estas especies, nos hablan de la calidad del ecosistema, y esta calidad ha venido disminuyendo, y eso quiere decir que cada vez tenemos una menor oferta de recursos naturales. Por el otro lado, si ustedes ven en la figura de la izquierda, la línea azul que está hasta arriba y que tiene un comportamiento más o menos normal es la huella ecológica, y la línea verde, que igual tiene el mismo comportamiento de la otra, es la capacidad biológica que tenemos en el planeta. Y hoy estamos sobreutilizando los ecosistemas, es decir, estamos consumiendo como si tuviéramos, digamos, en promedio 2.7 tierras más o menos, ¿no? Entonces, a nivel promedio, todos los habitantes del planeta estamos consumiendo más del doble de lo que los ecosistemas producen todos los años. Y obviamente esto lo podemos hacer porque podemos utilizar una serie de elementos que hacen a los ecosistemas más productivos, pero al igual que cualquier sistema, con el sobreuso, eventualmente pues llega a medrar la producción o el rendimiento y puede colapsar. Entonces, el riesgo es muy alto porque cada vez tenemos mucha mayor demanda, cada vez tenemos una menor calidad en la oferta y también una menor oferta. ¿Y cuál es la realidad económica? Que los mercados se regulan sin intervención del Estado de forma exitosa, o es lo que se dice en el mainstreaming, que necesitamos crecer y aumentar la prosperidad, y eso lo medimos a través del PIB, que la educación, el acceso a salud, el empleo, el desempleo, la productividad cobran sentido en su relación con el PIB. Y bueno, esto viene desde el New Deal en 1936, que trataron, y de hecho, si mal no recuerdo, debe haber sido Milton Friedman quien inventó el tema de medir el PIB, y bueno, ya después comenzamos a correlacionar muchas cosas con el PIB, que la inequidad y la mala distribución no es una meta del modelo económico, sino que es algo que se da, que la globalización económica ha traído la ruina de la sociedad, y que una vez con suficiente prosperidad resolveremos todos los problemas que tiene el medio ambiente. Entonces, digamos, eso es como un pensamiento específico del mainstreaming económico. Cada una de estas cosas en realidad son muy discutibles, pero tenemos también que verlo con la realidad ecológica. Y es que desde 1960 casi triplicamos la población. Es decir, estamos creciendo de una forma
impresionante. La población que se espera que tengamos en el año 2050 puede llegar inclusive a ser 50% más de lo que tenemos el día de hoy. O sea, estamos casi duplicando la población. Y todos los ecosistemas del planeta decrecen en calidad y número de especies. Las emisiones de dióxido de carbono están en su pico máximo. Estamos por arriba de las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. La parte del overshoot o el sobreuso o el uso excesivo de la capacidad ecológica sabemos que existe y sabemos más o menos cuánto es. Y la desertificación y la degradación de tierras aumenta y aún hay poblaciones sin acceso a agua limpia. No obstante, pues acordamos los ODS y tenemos confianza en aumentar el PIB en todos los países. Entonces, estas dos realidades en realidad no tendrían que estar separadas, como les decía, tendrían que ser parte de una misma visión, porque el tema de la población se relaciona específicamente con la población económicamente activa, con la generación de empleos, con el tema del aprovechamiento de los recursos, con el tema de los commodities, con la comida. La calidad de los ecosistemas obviamente tiene que ver con la seguridad alimentaria y con que nosotros podamos seguir teniendo de entrada aire limpio para poder respirar. Obviamente las emisiones de CO2 están haciendo que esta crisis climática que ya tenemos nos lleve a escenarios que ni siquiera nos imaginamos. Hace 2 días estaba discutiendo en Europa justamente un mexicano, también ex-lead, Rodolfo Lassi, decía que estamos llegando a escenarios que ni siquiera sabemos cuáles van a ser y que los siguientes 3 años, que ya sabemos que el fenómeno del niño va a ser brutal. Entonces, ni siquiera sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, pero sí sabemos que van a ser escenarios que van a tener unos fuertes impactos en los sistemas productivos y obviamente en la vida de todos nosotros. Entonces, todas las dos, tanto la ecológica como la económica, son simplemente una realidad. ¿Cómo tendríamos que verlo? Pues tendremos que verlo como una casa. Contamos con una naturaleza común e intuitiva sobre nuestra casa propia, que es nuestro ser, nuestro rol y necesidad, que es el estar. Y sin embargo, hemos vuelto contraintuitiva la degradación natural que, si bien es antagónica, pero también es preponderante. Estamos siempre en el tema del fenómeno de la rana cocida, ¿no? Si ustedes ponen una rana a hervir, y eso se sabe desde hace muchos años, no se da cuenta del cambio gradual de la temperatura y cuando quiere salir del agua que se está calentando lentamente, pues simplemente ya no puede salir cuando su sistema nervioso le avisa porque ya está cocida, ¿no? Entonces, nosotros no vemos por qué es contraintuitiva la realidad económica versus la realidad ecológica. Es decir, si nosotros vamos al súper todo el tiempo y hay leche, pues no nos damos cuenta de la crisis de pérdida de suelo por la producción de las vacas y también el tema de la carne. Si nosotros viéramos la cantidad de especies que se han extinguido por algunas prácticas de producción insostenibles, pues también podríamos tenerlo de manera más intuitiva y más directa. No obstante, pues no lo es así. Entonces, tenemos que ir generando herramientas para que sea de esa forma. La otra es entender que el equilibrio es dinámico. O sea, desarrollo, crecimiento y progreso necesitan replantearse en el tema de los medios y los fines. Para sistemas semiabiertos o finitos, las leyes naturales no pueden ser sustituidas, aunque sí son ignoradas. Y obviamente eso lo sabemos de manera perfecta. Y ustedes, justamente con lo que comentabas del río Bravo, lo tienen justamente ahí. O sea, no importa, se puede ignorar el problema, pero eso no implica que no esté y que cada día se haga mucho más grave. Entonces, tenemos que entender que hay un equilibrio dinámico y tenemos que replantear el tema de los medios y los fines, porque cada vez más invertimos en los medios y cada vez perdemos más de vista los fines. Y a veces las soluciones más simples son las más efectivas, ¿no? Y finalmente, tenemos que ir desarrollando un nuevo lenguaje.
Y este nuevo lenguaje tiene una serie de implicaciones que quizás hagan un poco difícil la brecha que si en algún momento fue educativa, hoy es digital. Y esa brecha digital cada vez se hace más profunda y cada vez se hace más grande por el ritmo al que va creciendo el desarrollo de la tecnología. Entonces, hoy si yo les digo, habría que tener un token de seguridad para Secure Medule, por ejemplo, generado en la máquina de Ethereum, diseñado a través de un Proof of Stake en lugar de un Proof of Work, que pueda ayudarnos a interactuar con el blockchain de Default Trust a partir de otro stablecoin del gobierno para partir facturas, utilizando dos security coins sin una, digamos, iniciativa de competencia abierta. Entonces, eso que les dije, en realidad es parte de lo que está pasando, no hoy, de lo que lleva en el mundo pasando al menos unos 8 o 9 años y que ya está, digamos, metido en la parte de la economía a través de todos estos tokens. En realidad el token de almacén de valor que todo el mundo conoce y al mismo tiempo desconoce es el Bitcoin, pero digamos, aquí es un token, al igual que muchísimos tokens que hay. Bitcoin solo sirve para hacer el intercambio de valor y en un mercado muy especulativo, pero el tema de tener un sistema de programación en una blockchain que hay públicas y privadas y poder utilizarla, digamos, lo más parecido al blockchain que nosotros utilizamos constantemente son los sellos de Hacienda. Es lo más parecido a una blockchain, o sea, son irrepetibles, la trazabilidad es fuertísima y no se puede, digamos, esconder y es trazable al 100%. Y cada vez que hay una modificación se registra. Entonces, y se registra y además se registra quién hizo la modificación. Y todos los que forman parte del ecosistema lo están viendo, porque muchos de ellos, cuando la blockchain es pública, son validadores de información. Entonces se van generando una serie de nichos de trabajo en donde ya la parte de la biología y la economía están completamente integradas a través de desarrollo tecnológico. Obviamente, entender a nivel macro la economía de una forma distinta nos puede llevar también, este es algo que les recomiendo si pueden leer en algún momento, ya hay una versión en español, se llama La economía de la rosquilla, me parece el libro, es de Raworth, y aquí lo que ella analiza son dos cosas que les digo, intuitivamente son muy simples. Tenemos un espacio donde vivimos que es la biosfera. Y hacia arriba tenemos un límite biofísico, ¿no? Y hacia abajo tenemos una suerte de piso social. Y cada externalidad que nosotros mandemos fuera del límite biofísico, que por ejemplo aquí lo pueden ver en la ilustración en términos de emisiones de dióxido de carbono, fósforo, etcétera, nitrógeno, todas estas cosas, como las mandamos hacia esto, entran a los ecosistemas a través de flujos entrópicos de energía y materiales que tiene el planeta. Y cada exceso que nosotros aventemos se nos va a reflejar y va a romper el piso social. Y ese rompimiento del piso social nos va a generar condiciones de muchísimo estrés económico y condiciones de salud terribles. Y digo, esto, como les digo, es muy simple de ver porque, pues sí, tenemos una biosfera, aquí es donde vivimos, más arriba de la biosfera, pues no podemos hacer mucho, más abajo tampoco, pero bueno, y sabemos qué es lo que sucede cuando un río está contaminado, sabemos qué es lo que sucede cuando ya no tenemos un ecosistema que pueda captar agua o donde se puede desertificar o puede haber una, digamos, colapsar una colina, etcétera. Entonces, por deforestación. Entonces, sabemos todo eso, el problema es que no podemos o no hemos sabido integrarlo en una sola cosa. Esta nueva economía del bien ser y del bienestar que tiene que ver con la casa y que tiene que ver con la transición justa, depende de varias cosas. Uno,
en el reconocimiento e integración de la dependencia de la naturaleza, en que podamos desarrollar un nuevo pacto fiscal. Esto es muy importante porque es parte también de esta transición justa y es algo que inclusive tiene que ir más allá del país, o sea, tiene que haber una fiscalidad global, porque si no, pues obvio tenemos estos paraísos donde se fugan los capitales. Tenemos que desarrollar una estructura de servicio que nos ayude a que se vayan cerrando o se hagan más pequeñas las brechas. Finalmente, el tema de gobernanza y Estado, donde tenemos estos marcos políticos y esta infraestructura legal que requerimos. Y finalmente, la parte de digitalización, que no solamente es blockchain e inteligencia artificial, sino obviamente una serie de otros procesos que van asociados y todos estos se encuentran completamente interrelacionados, ¿no? Si reconocemos la base de recursos naturales, podemos entender cómo es que podemos diversificar las matrices, por ejemplo, energéticas, para poder asegurar nuestro desarrollo. El nuevo pacto fiscal nos tiene que ayudar a cerrar estas fugas y tenemos que hacer que esto sea progresivo y que justamente nos ayude a cerrar las inequidades que existen no solamente al interior del país, sino entre países. La infraestructura de servicios tiene que ayudarnos justamente a poder ampliar cierto tipo de mercados y a poder integrar de mejor forma a otros actores en distintos ecosistemas para que justamente los procesos de escalabilidad financiera o productiva sean muchísimo más eficientes y requerimos de otro tipo de intervención estatal. Es decir, sí es importante que participe el Estado como ente regulador dentro de una economía abierta, pero tampoco necesitamos que participe de más y entonces se vuelva un Estado completamente regulador y que se entrometa en todos los procesos de la iniciativa privada. Sí requerimos en algunas cosas más Estado, yo soy partícipe de eso, pero también no requerimos demasiado Estado, porque si no, se puede paralizar completamente la economía. Y finalmente, en la parte de digitalización, necesitamos descentralizar la economía, se están haciendo iniciativas para aumentar los poderes de cómputo, va a haber muchísimo cambio en la estructura del empleo, tanto para los nuevos empleos como para los empleos que van a dejar de existir, y bueno, mucha inversión en el tema de seguridad. Entonces, esto es parte de lo que se iba a mostrar. Como ya vamos un poquito en tiempo, les voy a dejar este video para que ustedes lo vean. Aquí en este video, que no es nuevo, es ya de hace algunos años, de hecho antes de la pandemia, es sobre cómo justamente a través de blockchain y temas digitales se está generando una nueva economía basada en recursos dentro del Amazonas. Y finalmente les dejo esta frasecita de Banjir y Ste Duflo, que ganaron el Premio Nobel de Economía en 2019, que dice, la economía es demasiado importante para dejársela a los economistas. Entonces, nosotros justamente en este momento, con el proyecto que tenemos en la Agencia Alemana de Recuperación Verde, estamos comenzando a trabajar con el sector privado, sobre todo con las MIPYMES. De hecho, literalmente hablando, las MIPYMES en México generan cerca de 9 de cada 10 empleos. En realidad es un poquito menos, pero el sector privado y las grandes transnacionales generan solo como el 1.2% de los empleos en nuestro país. Entonces, la base sólida de nuestra economía y de la generación de empleos justamente son las MIPYMES, y en estos aspectos de recuperación verde y de transición justa estamos tratando de impulsar justamente a través de las cámaras empresariales que podamos hacer procesos de capacitación, que podamos orientar a las empresas que están queriendo tener mejores prácticas, que quieren sustituir algunos de sus procesos, que quieren integrarse a algunas cadenas de abastecimiento, o inclusive que quieren tratar de tener mejores prácticas de descarbonización para poder acceder a otros mercados. Y obviamente cualquier cosa de esas que se hacen, pues tienen una amortización económica, porque a final de cuentas también ser verde en los negocios
también conviene en términos de negocio, no nada más en términos ambientales. Entonces, parte de lo que queremos hacer es proveerles de todas las herramientas que se requieren y que esto pues vaya bajando a todos lados. Entonces, ahorita justo comentaba con Carmelo que la semana que entra estaremos firmando con la Concanaco un memorando de entendimiento donde justamente muchas de las herramientas, cursos, procesos de apoyo, experiencias, etcétera, vamos a tratar de canalizarlas para que a través de distintas áreas puedan, de la Cámara, y vamos a hablar con otras cámaras empresariales, para que vayan teniendo estas áreas de medio ambiente y establecer procesos de mentoring para algunas cosas, para también encontrar soluciones digitales. Otro de nuestros proyectos se va a enfocar solamente a soluciones digitales. Entonces, queremos hacer varias de estas hackatones y cosas por el estilo en diferentes partes del país. Y bueno, es parte de lo que la cooperación alemana al desarrollo sustentable quiere hacer bajo un esquema de transición justa, que es alinear todos los esfuerzos que tenemos en la cartera de proyectos con México y poder ir aterrizándolo no solamente a nivel de país, sino sobre todo a nivel subnacional, con estados, obviamente con ciudades, para poder ir avanzando desde los temas de biodiversidad y movilidad y ciudades, hasta los temas de economía digital, MIPIMES, descarbonización, etcétera, y todo lo que tiene que ver con cambio climático, uso de plásticos, etcétera. Entonces, pues sientan que estamos aquí también para poder ayudarles, para poder servirles, y pues quedo de ustedes. No me metí a muchos detalles, ya me amenazaba Carmelo que pues después nos iba a invitar a otra sesión, entonces pues ya habrá oportunidad de decirles detalles más finos de los flujos entrópicos y de cómo ayudan a la economía que se vaya haciendo más sólida y funcione. Wow, Alejandro, gracias, Alejandro, gracias. Sí, realmente creo que tenemos muchos capítulos contigo que podríamos hacer una serie de, pues no en Netflix, pues, pero una serie con, pero nos apuntamos con muchísimo gusto, qué bien que tus relaciones con Canaco pueden producirnos acá en la Canaco Tijuana. Yo ocupo la vicepresidencia de Medio Ambiente, de Gestión Ambiental, y tiene varios años, no digo que seamos muy exitosos, pero aquí estamos, entonces yo creo que vale la pena estos esfuerzos dentro del sector empresarial. Me quedo con algunas cosas que quisiera provocar alguna reacción contigo. Tú, con toda libertad, las que quieras cachar y las que no, pues haces como que no pasó nada. Pero me queda estas conceptos, en algunas ocasiones nos regresas a conceptos más elementales, de una lógica elemental, pero ignorada con una manera insultante, ¿no? De que no lo hagamos y lo tenemos enfrente y no hagamos algo. Pero una cosa que no alcanza, creo, y tal vez tú con la experiencia que has tenido en diferentes partes del mundo y en México mismo, no alcanzamos, y en el gobierno creo también, en los gobiernos, no alcanzamos a darle esta continuidad, ¿no? Los gobiernos seguros todos los periodos de gobierno son muy cortos para tener estos temas de sustentabilidad y de medio ambiente en general. Y entonces los funcionarios en turno les cuesta mucho trabajo levantar la vista para ver en el largo plazo, y eso es una condena para el manejo de recursos, y se queden tirados pues tantos proyectos en los que no se les da continuidad. Y me queda también un punto sobre estas relaciones que hacemos referidas al PIB, y porque parece que hay algunas tendencias, diría yo, tú sabrás explicarnos mejor, de crecimiento, o vamos, poner más énfasis, no poner énfasis en la producción, sino poner énfasis en la distribución, para efectivamente disminuir estas desigualdades que pues no son sostenibles, y que no amenazan la paz, y siempre
el que más tiene hace más esfuerzos por proteger sus recursos y entonces el que está en desventaja, pues llega un momento de hartazgo, digamos, ¿no? Y entonces no hay estabilidad social en algunas regiones y puede ser países o al interior de los países, desde luego. Creo que también una tendencia que nos ha llevado mucho es esta como digamos, esta necesidad de competencia. Yo creo que en una de las partes un tanto con connotaciones filosóficas que nos presentas, lo tienen. La competencia, también diría, bajarle 3 rayitas y subir más la colaboración en lugar de la competencia, y entonces estamos en un tren a la alta velocidad y que nos queremos trepar. Parte de lo que yo creo que de la lógica también que nos resulta con dicen las soluciones basadas en la naturaleza. Alejandro, tú como biólogo economista, biólogo experto en economía, bueno, creo que eso nos da una óptica de unas lecciones muy importantes. Pero ¿cómo digamos? Desmitificar o bajarle al concepto de propiedad y ser más en lo funcional, ¿no? Como en algunos casos esto de economía funcional, algo así, le llaman de lo que sería una etapa avanzada tal vez de economía circular o una cosa de ese tipo, ¿no? Creo que, déjame hacerte algunos de los que tenemos aquí. Dice Tomás Morales, dice, por favor, ¿nos puede explicar la lámina 9? Ajá. Andrés Latapí dice, excelente plática. Las metas de carbonización van aparejadas al crecimiento que planteas. Tomás Morales dice, muchas gracias, fue un excelente trabajo. Aquí también tenemos unos saludos desde Salvador Solís, desde Colima, que nos acompaña en este seminario con frecuencia. También Carmen Rodríguez, a los cuales le agradecemos. Pero bueno, con eso te dejo yo para que tú nos reacciones a algunos comentarios. Adelante, Alejandro. Bueno, antes de entrar a las preguntas y un poco retomando lo que comentabas, fíjate que el PIB es excelente para poder medir, digamos, de manera agregada diferentes aspectos de la economía en términos de lo que tenemos, de lo que producimos y del balance, digamos, entre deuda y producción. Entonces, es un tema de usar lo que tenemos para lo que sirve. Es decir, si nosotros lo usamos para contar pesos o dólares o euros, pues nos va a ayudar muchísimo porque pues para eso es. Si lo queremos usar para medir si estamos contentos, pues no va a servir de mucho. No es. O si lo queremos usar para medir la salud, tampoco nos va a servir de mucho. De hecho, hay muchos ejemplos en todo el mundo donde se pueden tener mismos niveles de bienestar asociados a un altísimo PIB per cápita, pero también se pueden tener esos mismos niveles de bienestar con un PIB per cápita 10 o 20 veces más pequeño. Y son ejemplos que hay en todo el mundo. Entonces, si no lo usamos para lo que no es, vamos a quitar de encima muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, creo que hace falta explorar justamente tener este tipo de indicadores agregados que sí se fijen un poco en esta integración entre economía y ecología. Creo que también esta parte que mencionan, no estoy tan seguro si el de crecimiento, porque conozco bien y tengo varios colegas que trabajan el tema, pero la parte de crecimiento requiere de manera funcional, al menos en su inicio, de crecimiento. Entonces, sería como esta parte de los flujos económicos de lo que hablan los economistas, y me queda más la idea de esta visión que traen ahorita de más allá del crecimiento, o sea, que no sea el crecimiento, sino algo más allá. Todavía no alcanzamos a visualizar exactamente qué, pero esta parte de crecimiento puede generar muchas desviaciones de mercado y eso va a generar muchas externalidades. Entonces, hay algunas cosas para las que sirve, hay algunas cosas para las que no. Hay elementos de todo ahorita, por ejemplo, lo que comentabas, Elinor Ostrom, también otro premio Nobel de Economía, una mujer sueca muy importante, pues ganó el premio Nobel justamente por hacer las demostraciones matemáticas
de lo que se conoce como esta economía colaborativa, y una parte de sus estudios los hizo aquí en México. O sea, todo el tema de economía de los recursos naturales asociado en comunidades forestales que tiene ella para la parte de negociación y para la parte de administración de bienes comunes, es básicamente lo que se conoce The Tragedy of Commons en inglés, que no sé, es la tragedia del acceso libre a los recursos comunes. Digamos, no hay una traducción así como buena al español del tema. Pues ella ilustró no solamente con comunidades aquí en México, sino también en Asia y en África, cómo se podían administrar de manera económicamente responsable recursos de propiedad común, que tienen que ver un poco con esta parte de la economía que tú comentas, y que sí son elementos que nos pueden ir ayudando. El tema aquí es la escala, e ir trabajando en su justa medida para poder avanzar en este tema de la escala y centrarnos en el tema de las inequidades y de las brechas, que es lo que ahorita se está haciendo muy, muy, muy profundo, ¿no? Entonces, y ya reaccionando un poco a los comentarios, sí las metas van aparejadas al desarrollo que está. De hecho, y también mezclándolo con el tema de la Unión Europea, la verdad es que no se esperaba que fuera mucho, y aquí hay una discusión importante, que digamos no me he metido mucho, o ahorita no nos metimos mucho, pero que tiene que ver, no sé, seguro algunos de ustedes se acordarán del famosísimo dumping allá en los 90s que se hacía en el comercio internacional, y este tipo de medidas que a veces se ponen, pues este objetivo de 55 de la Unión Europea, y que Estados Unidos va a sacar algo muy parecido en los siguientes, probablemente no sé si les dé este año para sacarlo por el tema electoral, van a generar como si fuera una suerte de dumping verde. Entonces, se van a establecer una serie de barreras comerciales que en realidad a quienes van a afectar va a ser a las economías en desarrollo. Pero eso es algo que pues, se tiene que también discutir mucho, porque es lo que se ha dado en denominar como capitalismo verde, pero justamente lo que están viendo es que si no se hace de esa manera, ellos no van a poder alcanzar esas metas que se están planteando, y ya hicieron las cuentas. Entonces, en realidad, de la línea base, disminuirle de 2005 a 2030 55% no es tanto en el tema de las emisiones. Van bastante bien, inclusive con el tema de la guerra de Ucrania, porque han vuelto a usar carbón. Y digo, más allá, y la única forma en que no lo lograrían sería si se desatara una guerra en donde participara la OTAN, pero como están las cosas, inclusive con la reactivación de algunas plantas de carbón que ha sucedido en Alemania, se espera que sí, y de hecho el gobierno alemán ya tomó también una directiva que publicó en marzo, en donde para el 2030 va a cerrarlas todas, no solamente estas que abrió ahorita por la emergencia, sino todo se va a mover a renovables, absolutamente el 100% de la matriz energética. Entonces, solamente, digamos, si Alemania es una de las economías más consolidadas de la Unión Europea, entonces, moviéndose a Alemania, Francia prácticamente tiene muy poco de combustibles fósiles, todo es nuclear. Y algunas otras medidas que se tomen van a hacer que sea relativamente simple alcanzar esta meta. El problema es cuando en 2026 o 2027 comiencen a poner este tipo de impuestos al carbón en la frontera, porque sí va a haber muchos commodities y algunas otras cosas que ya no van a poder llegar. De hecho, yo tengo una reunión el viernes con la gente de Volkswagen, y con ellos ya había platicado, y aquí entra el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. En Guanajuato establecimos una serie de medidas de adaptación basadas en ecosistemas en una área natural protegida, pagadas por el sector turístico y por dos empresas grandes, Volkswagen y Pirelli. El día de hoy en esa zona vamos a hacer, y yo creo que en agosto ya va a estar disponible, un estudio de rentabilidad de la inversión ambiental, y estamos explicándole a este tipo de empresas que no es un gasto, es una inversión, y que podemos ver la rentabilidad en 1, 2, 5, 10 o 15 años. ¿Cuál es la rentabilidad ambiental que se va a tener? Y esos escenarios turísticos, que además esa zona se abastece 30 o 40% del área, la ciudad de Guanajuato capital, que es patrimonio de la humanidad. Entonces mezclas todos los sectores,
mides biodiversidad, estamos midiendo carbón, agua, biodiversidad, y al lado, en otra cuenca que forma parte de la misma o de la misma sierra, ahí no estamos haciendo nada. Entonces, inclusive, para demostrar que sí es una solución basada en la naturaleza, se diseñó desde el inicio, diseñamos que hubiera un testigo, es decir, un sitio con las mismas características donde no estamos haciendo nada, para que entonces sí podamos calibrar y no nada más estemos con modelos de escritorio viendo si fueron tantas toneladas de carbón o si fueron tantos litros de agua. No, ahí está, de hecho los dos lugares van hacia la misma presa y hemos visto cómo ha cambiado en poco tiempo por una intervención de este tipo que es multiactor. O sea, no solo es el gobierno, son las comunidades, es el sector privado, es el sector turístico. Y el tema ahí, por más que biodiversidad y carbono son importantes y son parte del mainstreaming, es agua. Sin agua, esa ciudad no va a funcionar. Y ya en Guanajuato hay un estudio que dice que la temperatura ya se desvió de la media de los últimos 50 años, 1.03 grados. Entonces, está creciendo, es la puerta al semidesierto y las condiciones de desarrollo industrial del Estado, pues es la sexta economía del país. Entonces, depende del agua, que siga eso, ¿no? Entonces, todo esto se puede ir haciendo y aquí con esto quiero meterme a esta parte de la lámina 9, donde eran dos gráficas, si mal no recuerdo, voy a permitirme ponerla otra vez. Sí, ahí estamos. Aquí tenemos la oferta y la demanda. Espero que se vea aquí el cursor del mouse. Sí, se ve el cursor. Esta gráfica nos dice, es una evaluación, aquí uno es un planeta. Y desde los datos que hay desde 1970 hasta el año 2022, porque aquí obviamente se utilizan datos en 2021, pero el set de datos está un poco atrasado en sus bases, entonces se utiliza la mejor información que existe, se evalúan la calidad de las poblaciones de más de 300 especies que hay en el planeta. Digamos que el estudio de la diversidad biológica son genes, especies y ecosistemas. Entonces, si nosotros medimos las especies, podemos saber más o menos cómo anda la calidad del ecosistema. Entonces, aquí se miden estas especies que habitan todos los ecosistemas de la Tierra. Y lo que se ha venido viendo es que la cantidad de individuos y la calidad biológica de sus poblaciones ha venido disminuyendo. Por ende, la calidad del ecosistema ha venido de manera agregada disminuyendo. Entonces, esta es la oferta porque nosotros dependemos de esos sistemas naturales. De ahí sacamos la madera, de ahí sacamos los textiles, de ahí sacamos un montón de cosas que conforman nuestra economía y ahí mandamos todos los desechos que producimos además. Y del otro lado, tenemos la demanda. Esto, al igual que allá, uno es un planeta. Esta es la productividad ecológica de un planeta, lo que todos los ecosistemas producen por los ciclos biogeoquímicos que tienen. Nosotros desde 1961 ya comenzábamos a usar en promedio, por el número de población, más de 2 planetas. Esta gráfica nos dice la demanda que hacemos de productividad ecológica de la Tierra. Y esto que está aquí y que va disminuyendo, esa es la capacidad biológica que existe. Aquí no nos metemos a ver la calidad de esta oferta, sino solamente la contabilizamos. Entonces, ya solamente contabilizando de manera aritmética el espacio natural que hay y la producción que tiene para satisfacer todas nuestras necesidades, aquí, en 1970, comenzamos a sobrepasar la productividad que teníamos. Es decir, el planeta puede producir excedentes de capital natural y lo hacen los ecosistemas de manera natural y eso lo podemos aprovechar. Pero si los sobreexplotamos, que es lo que estamos haciendo ahora, vamos a tener cada vez una conservación de la demanda. Aquí no se ha visto que aumente mucho porque hemos nacido muchos más. Entonces, en promedio, si tenemos la cabeza en un horno y los pies en hielo, estamos tibios. A lo mejor estamos muertos en realidad, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso con el promedio. Hay muchos países que han aumentado muchísimo su consumo y que consumen
Y eso lo tenemos en comparativas, ¿no? Si todos en el mundo viviéramos como en Estados Unidos, harían falta 6 planetas Tierra para que todos viviéramos con esos mismos estándares de consumo y de bienestar. Si nosotros viviéramos como un ciudadano de Kerala en la India, todos en el planeta, estaríamos por debajo de 1. Es decir, estaríamos utilizando menos de lo que se produce de manera natural en el planeta. Entonces, esa es lo que se refiere a estos estudios de oferta y demanda. Todo está publicado. En realidad es muy sencillo echarse un clavado ahí y hacer la numeralia por país y por todo, por regiones, y puede uno ver que todavía no estamos en un problema de población. Es decir, a pesar de que somos muchos, todavía no estamos ahí. Hay poblaciones gigantescas que consumen muy poco. Y hay poblaciones pequeñísimas que consumen un mundo. Entonces, eso es lo que nos tiene que también ayudar, porque, digo, a ustedes no se les hace raro que en todo el planeta todos los políticos nos digan que vamos a llegar a vivir como en otro lugar, que si todos viviéramos como en ese lugar no habría planeta para que viviéramos. Y seguimos comprándolo. Es impresionante. Es esta parte contraintuitiva que les digo que, híjole, no, somos un caso como especie, ¿no? Alejandro, creo que vamos a utilizar, te vamos a comprometer. Hay más temas que vamos a abordar aquí. Hagamos un calendario de los temas que quisiéramos abordar contigo, pero digo, me da mucho gusto que hayas tenido contacto con Rodolfo Lassi. Rodolfo Lassi es de mi generación, de Elite, somos Sí, generación sí, 3, sí. y me da mucho gusto tener noticias de él. O sigue estando todavía de director ambiental de la Está ahí OSD, estaba en la OSD, sí, le toca a América casi, Latina. De hecho, ahorita sí. él es parte del consejo de ahí de LEED. Ajá, así es, Sí, sí, así sí. es. Entonces, sí, sí, Bueno, ahorita pues estaban ahí. el papel de California, que lo tenemos a un lado, aquí para nosotros, para los temas ambientales que nos empuja y nos apachurra. Tal vez tu trabajo con Matis para la huella, esto también creo que nos valdría la pena, tu trabajo con las organizaciones empresariales, y nosotros desde luego acá como Canaco, pues nos da mucho gusto encontrarnos contigo en estos con Canacos y Canacos viendo, no sé, a lo mejor platicar poquito. Me da mucho gusto escuchar los proyectos de Volkswagen. A lo mejor se vieron motivados después del Dieselgate de hace algunos años, que fue una tragedia tecnológica para ellos descubrir la credibilidad, iría con eso termino, la credibilidad que necesitamos entre estos actores empresariales, políticos, gobiernos, academia, ciencia, creo que nos ayuda muchísimo. Gracias, muchas gracias Alejandro, gracias por acompañarnos aquí. Vamos a hacer un calendario, le decimos a nuestro público que nos escucha y del cual nos estamos despidiendo en este momento, que vamos aquí a tener a Alejandro Calleja, lo comprometemos en público para que nos siga explicando con toda su experiencia. Nos encontramos aquí el próximo miércoles, aquí los esperamos para platicar sobre desarrollo sustentable y nos acompañará en ese tiempo Pedro Álvarez y Casa. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, gracias.